La una de la tarde en punto, ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día en el cual la noticia más impactante, más relevante, es el regreso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a su cargo. Ha regresado, ha retomado el poder, ha tomado ya protesta a la gobernadora interina, Geraldine Bonilla, que regresa a su cargo original, ser secretaria general de gobierno. Un movimiento sumamente complicado, difícil de entender o desde otra óptica muy fácil de entender, que es a fin de cuentas la protección a un personaje relevante del escaparate de la Cuarta Transformación, que en este terreno queda con muchas preguntas, muchos enigmas, muchos temas. Mire, aquí veo lo que son las cosas. Rubén Rocha Moya, que pidió licencia para dar paso a la investigación de la Fiscalía General de la República a cargo de Ernestina Godoy, y que durante este lapso, pues la verdad es que siguió funcionando el mismo aparato administrativo, político y de poder en Sinaloa, controlado por el propio Rocha Moya. Es decir, Geraldine Bonilla nunca pudo ejercer verdaderamente el poder ejecutivo de Sinaloa, sino que fue un personaje que sobrellevó, coordinó el trabajo del equipo esencial de Rubén Rocha Moya. Muchas preguntas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está en el fondo de esta decisión? Es una decisión personal de Rocha Moya que dice: por mis pistolas salgo, me coloco de nuevo en el poder, diga lo que diga quien tenga que decir, o lo hace porque se lo ha indicado quien corresponda en la toma de este tipo de decisiones. Tiene un contexto muy peculiar porque 2 días antes fue detenido de una manera poco congruente en términos de proceso judicial. Fue detenido el testigo de lo que sucedió el 25 de julio de 2024 en una finca del norte de Culiacán, donde fue asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, entonces diputado federal electo a nombre del PRI, principalísimo opositor de Rocha Moya y jefe del grupo dominante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuyo control se peleaban férreamente en ese momento Rocha Moya y Cuen Ojeda. Fue el asesinato del propio Héctor Melesio Cuen Ojeda y el secuestro, entrega, pacto, lo que hubiera sucedido con Ismael Zambada, apodado El Mayo. Momentos tétricos los que se vivieron en aquella ocasión, momentos en los cuales el propio acompañante, el chofer, quien llevaba a Héctor Melesio Cuen a la reunión supuestamente convocada por el gobernador Rocha Moya para que dirimieran sus conflictos, Rocha Moya y Melesio Cuen, en presencia de los dos poderes que fungían como testigos de honor de ese acuerdo político, que eran un hijo del Chapo a nombre de la facción de los Chapitos y el propio Mayo Zambada. ¿Qué es lo que sucedió en aquella ocasión? Que el gobernador dice haber volado de Culiacán a Los Ángeles, California, en un vuelo muy peculiar donde el hombre, uno de los hombres más ricos de allá, el dueño de su carne, le había prestado un avión particular para que hiciera ese súbito e inexplicado viaje a Estados Unidos, del cual regresó de inmediato al enterarse, según esto, de lo que estaba sucediendo en la capital del estado que él gobernaba y sigue gobernando. Pero no solo eso, sino que las acusaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos contra 10 personas tienen circunstancias muy peculiares. No solamente es que se pueda descalificar, y que es evidente el ánimo intervencionista e injerencista del gobierno de Estados Unidos, sino además de ello el hecho concreto de que 2 personajes de primer nivel de ese grupo de los 10 requeridos por Estados Unidos que planteó la exigencia de la aprehensión provisional con fines de extradición de estas 10 personas. Bueno, uno de ellos, ni más ni menos que el general de división en retiro del ejército mexicano, el señor Gerardo Mérida, se entregó a Estados Unidos y está ya en proceso de ser testigo colaborador voluntario. Ya no está en la prisión en la que originalmente se le había asignado. No se conoce exactamente su destino, pero no es que esté fuera
de la cárcel o que haya sido declarado inocente o algo por el estilo, sino que está en otro lugar, bajo otras condiciones, y lo más probable es que esté justamente dando más y más datos de lo que él vivió como secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, general del ejército mexicano que compareció ante autoridades de Estados Unidos, encadenado de pies, manos, cintura, y que hoy está en ese proceso, pues, de revelaciones, delaciones. El secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz, acusado de ser el hombre, el cerebro financiero, el que manejaba el dinero, el que tenía las partidas secretas, el que recibía dinero de diversas fuentes, bueno, pues también está fuera del país y oficialmente no está detenido ni capturado en Estados Unidos, aunque todo apunta a que está en esas circunstancias, pero oficialmente él no lo está. Se puede retomar un gobierno, un gobernador regresa con autoridad política, con autoridad moral, con una circunstancia propicia para el ejercicio del poder ante la sociedad, luego de que tu propio secretario de Seguridad Pública, un general de la Secretaría de la Defensa Nacional, se entregó a Estados Unidos y está en plan de colaborar con Estados Unidos para delatar operaciones del crimen organizado con los políticos mexicanos? ¿Se puede regresar a gobernar Rocha Moya después de que su secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, está desaparecido y está en un camino que versiones que no tienen confirmación apuntan a que está en la misma situación de colaborar con Estados Unidos? El propio senador Enrique Insunza, que ha dado un espectáculo de no asistir a las reuniones del Senado en todo este tiempo, ni a las de la Comisión Permanente, ni a ninguna, arguyendo mil cosas, pero él también acusado, un senador que además era el personaje preferido, o es, de Rocha Moya para la sucesión, está en esa circunstancia. El presidente municipal de Culiacán, que también era de los delfines favoritos de Rocha Moya para la sucesión, o sigue siendo, o puede ser, bueno, pues también involucrado en todo eso, y mandos policíacos y administrativos diversos. Regresa Rocha Moya retador. Veamos parte del mensaje que hoy dio a conocer en X para anunciar su retorno al Palacio de Gobierno. Dice que es su deber cumplir con el mandato que le asignaron hasta el 31 de octubre de 2027. Dice que durante el lapso de su licencia temporal se puso a la orden del sistema de justicia para ser investigado de las falsas acusaciones que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera me hiciera sin ninguna prueba una oficina del gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus dichos y calumnias nuestra soberanía nacional. Dice, así como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación de todas las instituciones competentes del Estado mexicano. Durante ese periodo comparecí personalmente ante la Fiscalía General de la República y ante sus agentes del Ministerio Público. Respondí con atingencia y veracidad las preguntas y solicitudes formuladas. Así pues, luego de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya en conferencia de prensa, no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea, no he cometido ningún delito conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra por personeros de la ultraderecha para dañar, como hoy se sabe a plenitud, al movimiento político de izquierda en el que milito y cuyos principios asumo y represento por completo. Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto y con la fuerza de la verdad de nuestro lado. Así se reafirma mi biografía personal, identificada más que nada con el humanismo educativo y con una lucha de toda mi vida en favor de las y los pobres de Sinaloa y de México. Que no quepan dudas a nadie, ahora y siempre defenderé implacablemente y sin concesiones mi honorabilidad
y la de mi familia. Con alto orgullo reivindico mi participación leal en el proyecto de Estado de Bienestar de la Cuarta Transformación. En este proyecto trabajaremos hoy con más ahínco que nunca. Lo haremos bajo el liderazgo de la jefa del Estado mexicano, la presidenta Sheinbaum Pardo, quien defiende vigorosamente, con gran convicción y firmeza, los principios rectores de nuestra patria, como son la soberanía nacional, nuestra democracia y la independencia del pueblo mexicano frente a las acechanzas de intereses extranjeros y a la felonía de la ultraderecha opositora. Pues la verdad es que es un discurso político, es un discurso en el cual reitera que su suerte está unida al proyecto de la Cuarta Transformación, y yo no sé si de verdad la Cuarta Transformación, los partidos Morena y sus aliados, deban de reivindicar de esta manera una trayectoria tan impugnada y tan llena. En Sinaloa, los poderes gobernantes siempre han sido fundamentalmente los relacionados con el crimen organizado, no de ahora, de siempre, y no ha sido la excepción. Y como lo hemos señalado aquí una y otra vez, con base en testimonios de medios tan respetables como Río 12, el semanario de Sinaloa que dirige Ismael Bojorquez y en el que colaboraba nuestro compañero asesinado Javier Valdés, y en las propias denuncias que se presentaron ante instancias judiciales, el hecho de las acciones de grupos del crimen organizado para favorecer la candidatura de Rocha Moya en una buena parte del estado de Sinaloa, y ese mismo crimen organizado favoreciendo a otras opciones en otras partes del estado de Sinaloa. Todo esto tiene además un contexto muy peculiar que no podemos desdeñar. El hecho de que estamos en horas muy peculiares en las cuales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, asistió a una reunión en Argentina, en la Argentina de Milei, una reunión convocada y copatrocinada por la DEA, a la que originalmente la presidenta de México dijo que no quería que fuese García Harfuch a una reunión de esa índole, pero que el Gabinete de Seguridad, el consejo que le asesora para las cuestiones de seguridad, por unanimidad determinó que sí fuera, y así fue como García Harfuch viajó a Argentina, a Buenos Aires, para reunirse con representantes de diversas oficinas policíacas de todo el mundo. 100 países creo que fueron representados, pero particularmente la acción de la DEA y el FBI, que se reunieron con el ex contraalmirante Fernando Farías Laguna para facilitar el que hubiera el proceso de entrega, de expulsión de Argentina hacia México de este personaje. La verdad es que es una ayuda muy peculiar. ¿A cambio de qué, por qué y para qué interviene de esa manera la DEA, el FBI y el representante legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina? Y después de ello viene ya, no mediante extradición, sino expulsado por incumplimientos migratorios, el ex contraalmirante, que es fundamental en el tema del huachicoleo fiscal. Y por otra parte, también 2 días antes detienen a Fausto Corrales, y yo he preguntado, ayer lo escribí, hoy está publicado en La Jornada y en otros medios de comunicación impresos, y escribí y planteo, digo, todo esto, lo del ex contraalmirante y lo de el testigo de lo que sucedió con el Mayo y con Héctor Melesio Cuen, son personajes, son casos, son expedientes que habrán de ser valorados, afinados, ajustados, pero valorados. Lo escribí así hoy, publicado hoy, por la manera en que se procese todo. Si es el techo, es el tope, y de ahí en adelante no se va a tocar nada hacia arriba, o si va a haber acciones verdaderamente hacia el secretario de la Marina, Ojeda Durán, que es el tío de los ex contraalmirantes que son quienes han encabezado ese complejo aparato del huachicoleo fiscal. O solamente se va a quedar en esos ex contraalmirantes, en los sobrinos del tío y en el político opositor Ernesto Rufo Appel. Y por el otro lado, todo va a avanzar también hacia la ex fiscal Sara Bruna Quiñones, que montó todo en aquella noche, horas después del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Usted recuerda, lo hemos puesto muchas veces, creo que ya es innecesario poner nuevamente el video,
pero ahí está la fotografía de aquel montaje que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa con la fiscal Sara Bruna Quiñones, que era hechura, que era subordinada política del propio Rocha Moya. El entonces vicefiscal igual participó en remover piezas, en alterar evidencias, en contaminar la escena del crimen y en este montaje videograbado que quisieron montar como el móvil del ataque, según eso en una gasolinera por robarle la camioneta a Héctor Cuen, que había sido asesinado en la mañana. ¿Hasta ahí se va a llegar o va a ir más arriba? Va a ir también a la pieza fundamental de todo lo que ha sucedido en Sinaloa, que es Rubén Rocha Moya. Chef Marco Meneses, miren lo que pone, pues sí, el extraño retorno de Rocha Moya Salazar. Qué miedo. Sí, qué miedo por lo que implica, porque implica un espíritu corporativo que mantiene privilegios por encima de cualquier cosa. Un espíritu de protección grupal que desatiende las evidencias de las cosas que siguen sucediendo en Sinaloa y que tienen como una especie de gerente de lo que pasa allá, a Rubén Rocha Moya, que ahora regresa no solo al poder así, nada más, sino retador, echando bronca a la ultraderecha extranjera y nacional, que desde luego tiene una participación sin duda alguna, señalando y criticando a una oficina del gobierno de Estados Unidos, cuando es un gran jurado el que ha emitido lo que luego ha enviado a México una oficina del gobierno de Estados Unidos. La verdad es que es preocupante, creo yo, lo que sucede y las preguntas. Hoy la presidenta de México no estuvo en la conferencia mañanera de prensa, eso pues evitó que se pudiera, es decir, no se pudieron hacer estas preguntas, pues, porque está afectada. Puso un mensaje en su cuenta de X anunciando que no habría conferencia de prensa con ella. Dice, les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre. No es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo, por lo que la conferencia de hoy estará coordinada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera. No se la pierdan, hablarán sobre descubrimientos arqueológicos. Estoy segura que mañana retomaré mis actividades. Abrazo cariñoso a la distancia. Bueno, pues que se recupere rápido la presidenta de México, que descanse tantito, desde luego, reposo, que repose tantito, ojalá y se tomara el fin de semana y el lunes seguramente habrá todas las preguntas relacionadas con este tema. Preguntas en el sentido de decir, esta decisión del retorno de Rocha Moya, ¿es una decisión acordada políticamente con el gobierno federal, es decir, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que como jefa política del proceso llamada Cuarta Transformación debe ser informada de los movimientos políticos y administrativos de la esfera 4T? ¿Es una decisión unilateral de Rocha Moya ante la detención del testigo Fausto Corrales, que eventualmente podría decir cosas que podrían implicar un riesgo para Rocha Moya? Y dijo, retomo no solo la gubernatura, sino el fuero que acompaña a esta gubernatura. Es una exoneración completa la que ha dado la Fiscalía General de la República y con ello se cierra el expediente. Estados Unidos está de acuerdo con este proceso. Hubo negociación en Argentina, hubo pláticas, hubo arreglos. El excontralmirante se va a México, llegan a, en fin. Y por otra parte, este tema va a generar reacciones más violentas en términos discursivos o inclusive en términos de pretensión de acciones directas ya de Estados Unidos en México debido a este retorno de Rocha Moya, o por el contrario, es una negociación que se ha dado, pasemos la página, ¿a cambio de qué? Estados Unidos no negocia, ni suelta una presa, ni abandona un tema tan grave como este, nomás porque sí. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Lo iremos sabiendo en el curso de estas horas y bueno, pues la ansiosa expectativa de la conferencia mañanera de prensa de la presidenta de México en la mañanera del próximo lunes, y si retoma mañana sus actividades que implican
visitas a estados de la República, pues seguramente habrá algún mensaje ahí en el discurso que dará, aunque no necesariamente con preguntas de los reporteros o medios de comunicación. Ya iremos viendo qué sucede, pero a mí me parece que es un error político, que es un paso peligroso el que se está dando y que no hay sensibilidad política y social de lo que implica Rubén Rocha Moya, el desastre en Sinaloa, el predominio del crimen organizado y los riesgos frente a Estados Unidos o las negociaciones con Estados Unidos con cartas de cambio o de pago, que cuáles podrían ser.